una gran amiga. Sí. Número uno para el manejo de la vía aérea difícil. Ha sido presidente de aquí de la Sociedad Médica del Centro Médico del INDE y muchos títulos nobiliarios. Muchas gracias. Gracias, un placer. Gracias a todo el Servicio de Diagnóstica por haberme invitado. Me da mucho gusto siempre platicar con cirujanos, con endoscopistas, porque es una forma de integrarnos. Es necesario que actualmente ustedes sepan cuál es nuestra labor y que nosotros sepamos qué es lo que hacen ustedes, porque esto nos permite a nosotros ayudarles más en su labor y a ustedes el que también puedan colaborar y que nos indiquen cómo les podemos ayudar. Yo trabajo con pacientes bariátricos, pero un poquito de las sociedades a las que pertenezco y de algunas cositas que he hecho por ahí. Y bueno, hablando de los procedimientos endoscópicos, generalmente para el anestesiólogo siempre dice una sedación pequeñita, ¿no? Generalmente subestiman el trabajo del endoscopista como anestesiólogos y generalmente no están preparados para este tipo de procedimientos. Creen que solamente es una sedación, pero no siempre es así. En ocasiones nos encontramos con hemorragias, con tumores, con cierto tipo de situaciones que ponen en riesgo la vida del paciente. Y uno de estos son las vías aéreas complejas. Y en este caso, en el caso muy particular de los procedimientos endoscópicos, no siempre el anestesiólogo va preparado con todos los aditamentos para poder abordar una vía aérea compleja. Y una vía aérea compleja para los procedimientos endoscópicos es aquella en donde no podemos abordarla durante un procedimiento endoscópico o cuando el procedimiento endoscópico se complica por el riesgo de broncoaspiración, por la anatomía del paciente o por algún tipo de obstrucción gastrointestinal, por reflujo, en fin, son muchas situaciones, por la misma obesidad o por la difícil ventilación que el paciente puede presentar. Vamos a tener que desde que nos dicen que nos solicitan para un procedimiento endoscópico, que va a haber procedimientos que van a ser más cortos y otro tipo de procedimientos que van a ser mucho más largos. Si nos dicen que va a ser una CEPRE, una enteroscopía, bueno, yo ya sé que va a ser un procedimiento más largo, que probablemente lo tenga que intubar, pero bueno, si me dicen una CEPRE que la hace el doctor Alfaro, yo sé que en 15 minutos terminé, ¿no? Pero si de repente no conozco tampoco al endoscopista, pues sé que a lo mejor me puedo llevar 3 horas. Entonces, tengo que tener preparado todo el escenario para el manejo de este tipo de pacientes. Y también hay ocasiones que incluso una panendoscopía puede llegar a complicarse o una enteroscopía puede llegar a ser mucho más compleja. Y es así que podemos tener procedimientos electivos que pueden ser de una expectativa más corta y que pueden llegar a ser desagradables pero poco dolorosas. Es así que podemos realizar procedimientos endoscópicos bajo una anestesia local. Y también, obviamente, con una sedación ligera o ansiolisis. Aquí una parte muy importante para ustedes es que siempre busquen su seguridad. ¿Por qué? Porque hay muchas ocasiones en donde dicen, bueno, pues a lo mejor yo le pongo 1 mililitro de midazolam o a lo mejor me voy a este gabinete y tienen a un médico general sedando y de repente podemos caer en situaciones que también a mí como endoscopista me van a colocar en una situación de riesgo. Hace unos días me llegó una paciente en donde me dice, no, es que fui a los laboratorios de CIMI porque no quise venir a endodiagnóstica porque me salía más caro. ¿Y te sedaron? Sí, me sedaron. Y cuando reviso el reporte de una paciente posoperada de acalasia que había tenido fístula, que estaba ocluida, tenía una estenosis, una retención gástrica, no, pues es que no me pudieron hacer el estudio porque mi estómago estaba muy lleno. ¿Y qué hizo el endoscopista? No, pues me mandó 10 días a puros líquidos. Oye, ¿no te descomprimió? No. ¿Y te sedó? Sí.
me durmió y veo el reporte y en ningún lado decía que la habían sedado. Solamente dice anestesia tópica con lidocaína. ¿O la sedó? ¿Segura que te durmió? Sí, un doctor me durmió. Y entonces no aparecía el nombre del anestesiólogo, quién sabe quién la sedaría, quién sabe qué le pondrían, y finalmente no le hicieron el procedimiento. Entonces, desgraciadamente también estaba el nombre del endoscopista, no tenía cédula profesional, quién sabe incluso si hubiese sido un endoscopista. Entonces, actualmente tenemos que cuidarnos más de ese tipo de situaciones. Y obviamente vamos a tener este tipo de situaciones en donde van a ser exploraciones más complejas, en donde los pacientes van a ser hemodinámicamente inestables y con mayor riesgo de broncoaspiración. Para nosotros, ¿cuáles serían los pacientes que tienen más riesgo? Pues bueno, todos los pacientes que tienen una cardiopatía inestable, pacientes con cardiopatías con clase funcional mayor a 3, pacientes con broncopatías con baja reserva pulmonar, los obesos mórbidos, esos casi todos, índices de masa corporal arriba de 40, generalmente pueden tener una cardiopatía que puede ir desde una hipertensión pulmonar hasta también una cardiopatía dilatada, en donde desde que lo puedo sedar le bajo el 20% de la capacidad residual funcional y además el 20% del gasto cardíaco, y en la pura sedación me echo ese paciente. Entonces, tengo que ser muy cuidadoso con pacientes con índices de masa corporal por arriba de 50, de 45, es más porque ya tienen SAO severo, sí o sí. Pacientes con trastornos de enfermedades neuromusculares, porque con poquito que yo sé de estos pacientes, la depresión respiratoria va a ser muy importante. Pacientes que tengan oxígeno a nivel domiciliario. Y también, obviamente, en broncoscopías, en las EPRES, en los ultrasonidos endoscópicos, tengo que estar yo como anestesiólogo preguntándole a mi endoscopista o a mi cirujano intervencionista cuál va a ser el procedimiento que va a realizar, cuál es el tiempo aproximado que se va a tardar, para que yo tenga el escenario completo y cuál es el riesgo, y siempre realizar una valoración preanestésica, aunque sea antes de que llegue el paciente, conocer todos los antecedentes a los que se van a enfrentar, la historia clínica, desde sus enfermedades congénitas hasta las adquiridas, y si hay algún reporte de alguna alteración en la intubación del paciente. Revisar a mi paciente si tiene algún antecedente de sangrado, trauma, la boca pequeña. Hay pacientes, como en el caso de los obesos, que no tienen boca pequeña, pero que la distribución de la grasa, la apertura bucal, los maxilares, esto va a generar que la boca se encuentre más pequeña, que el grosor de la lengua disminuya el espacio, al igual que los carrillos también disminuyan el espacio bucal, y el grosor del cuello también comprima la vía aérea. De la misma forma, los pacientes con quemaduras y los adultos mayores que tienen limitaciones cervicales muy importantes, y la ausencia de dientes. Ya sabemos nosotros valorar todo este tipo de test: Mallampati, Patilalreti, la apertura bucal, la distancia esternón-mentón, la circunferencia de cuello. Ya sabemos nosotros que el cuello es por arriba de circunferencias de cuello de 40, tenemos un 30% menos de probabilidades de intubarlos. Y arriba de 60 tenemos hasta un 50 menos de probabilidades de intubarlos. Entonces, en esos pacientes, sí o sí, en una sedación se van a deprimir y se van a desaturar en menos de 30 segundos. Entonces, a esos pacientes es preferible intubarlos o poner un dispositivo supraglótico. Y los adultos mayores también van a tener cambios muy importantes. Y es la mayoría de los pacientes que van a ver ustedes. Es más frecuente que vean
sangrados de tubo digestivo, que además son cardiópatas, y nuestra población, que antes no solamente éramos el primer lugar en pacientes obesos, sino que ahora también somos el primer lugar en pacientes superobesos. Entonces, este tipo de pacientes generan muchas dificultades en procedimientos ambulatorios, como son los procedimientos endoscópicos. Y en el caso de los adultos mayores, pues bueno, tienen menor movilidad cervical, la laxitud y la musculatura tiene un menor tono, y eso hace que también se depriman. La forma en la que depuran los medicamentos disminuye, tienen fragilidad de mucosas, lo que hace que sangren con mayor facilidad, tienen un reflejo de tos mucho más activo, trastornos en la deglución, disminución de los reflejos de la vía aérea y una apertura bucal disminuida. Incluso esto permite que no puedan tener una apertura hasta para colocarles la boquilla. E incluso si nosotros le decimos a un adulto mayor que ponga sus manitas juntas, siempre por la artritis van a tener estas manos juntitas así, que se le llama signo del rezo. Esto nos habla de que si sus manitas no las puede juntar, ya tenemos una artrosis a nivel cervical por la degeneración que tenemos a nivel óseo. Y esto va a hacer, junto con la pérdida de la grasa, que nosotros no podamos colocar con facilidad una mascarilla y que en un momento de urgencia no podamos intubar adecuadamente a un paciente. Entonces, tenemos que tener a la mano un dispositivo supraglótico, una mascarilla pediátrica para ventilar a través de la nariz a los pacientes y estar avisándole a mi endoscopista: oye, mi saturación está en tanto, está bajando mi saturación, para que en determinado momento me permita salir con el endoscopio, ventilar, recuperar a mi paciente y volver a continuar mi procedimiento endoscópico. Siempre hay que tener preparada el área en la que vamos a tener la succión, siempre debe de estar prendida, el oxígeno y el material de vía aérea. Yo he visto muchos anestesiólogos, sobre todo los anestesiólogos que son muy jovencitos, que solamente a veces llegan con su bolsita de laringo y si bien nos va, no llegan con ninguna otra cosa y esperan que pues, se les proporcione. Afortunadamente en servicios como en endodiagnóstica tenemos el VEN, tenemos las mascarillas, tenemos supraglóticos, tenemos los aditamentos, pero hay lugares en donde a veces con trabajo es un tanquecito de oxígeno y párale de contar. Y para muchos de los anestesiólogos nuevitos les ponen un VEN y ni siquiera lo saben armar. Me ha tocado, incluso hasta los residentes. Si no tienen la máquina de anestesia, ya no saben qué hacer. Entonces, también hay que empezar a preparar a esos nuevos anestesiólogos a que sepan usar un VEN, cómo se conecta al oxígeno y a que sepan actuar de manera rápida ante situaciones de emergencias. Tener siempre nuestro monitor, no nada más mi pulsioxímetro, verificar que el lugar donde vaya a tener que va a trabajar tenga un monitor adecuado para mi paciente y además, por supuesto, si no, yo tener siempre un pulsioxímetro a la mano. ¿Por qué? Porque en un estudio que se realizó en Harvard se identificó que dentro de las complicaciones que existían, no solamente a nivel endoscópico, sino a nivel quirúrgico, el 70% son consecuencia de errores humanos. Y esto se debe a una mala comunicación que existe entre el equipo quirúrgico. ¿Y saben a qué? También al ego, porque somos incapaces de pedir ayuda. Incluso entre los mismos anestesiólogos. Se me está desaturando el paciente y, doctora, ¿no quiere que le llame al anestesiólogo de la otra sala? No, ahorita se recupera. Doctora, ¿no quiere que el mismo personal de enfermería? Doctora, ¿no quiere que le hiperextienda? No. Ahorita se recupera. Doctora, ¿no quiere que le pase una Guedel? No, ahorita y de repente el paciente se va a 30 o de repente ya hizo paro respiratorio o de repente ya cayó en paro. Entonces, es siempre
tener conciencia de la situación, trabajo en equipo y tener una adecuada toma de decisiones y saber administrar las tareas. Eso es de suma importancia. Dentro del arsenal que nosotros como anestesiólogos, es la especialidad que para nosotros ha crecido afortunadamente en los últimos 10 años más en cuestión de tecnología. Antes solamente teníamos el laringoscopio, pero ahora contamos con ultrasonido y para el manejo de vía aérea tenemos antes de aquí y con eso ya nos dábamos por bien servidos. Actualmente tenemos laringoscopios, videolaringoscopios, los que quieran, desde el más barato hasta el más caro, supraglóticos, desde el desechable hasta el que podemos usar 100 veces, fibroscopios, desde un fibroscopio desechable que sale en 10,000 pesos y que se conecta a la computadora, hasta unos que salen en 100,000, 200,000 pesos, los fibroscopios rígidos. ¿Cuál va a ser el que yo voy a usar en endoscopía? Pues voy a tener el que requiera mi paciente, pero también el que mejor sepa usar. Eso es lo que tengo que aprender yo como anestesiólogo. Ver qué es lo que requiere mi paciente, pero también no voy a utilizar un fibroscopio cuando no lo he utilizado nunca. Pero además tengo un endoscopista que sí me puede ayudar a abordar esa vía aérea. Entonces también echarle la mano y decirle, doctor, no lo puedo intubar, ¿me puede ayudar? Tal vez ustedes se sorprendan, pero por ejemplo, dentro de mi equipo quirúrgico, ya estará la doctora Diana, todos mis cirujanos saben intubar y saben realizar fibroscopías. ¿Por qué? Porque me han ayudado y yo les he enseñado a cargar medicamento, a que sepan intubar, a que sepan realizar fibroscopía. ¿Por qué? Porque en algún momento que yo tengo una urgencia, ella ya va a saber que me carga el relajante, le cargo más propo, le paso la mascarilla y yo me voy a sentir apoyada. Y va a ser más fácil para mí el poder actuar en una situación de urgencia. Los videolaringoscopios, aquí podemos ver, esta es una gran amiga mía, la doctora Laura, que también trabaja mucho con pacientes obesos. Entonces, diferentes marcas, hay algunos que salen hasta en 3,000 pesos. Ya no es pretexto no tengo lana, sale caro, el trabajo en una institución y la institución no me lo da. Ahora es seguridad para nosotros el contar con este tipo de aditamentos. ¿Le podrás dar? Ya. Este es un videolaringoscopio que se llama Magrad, el otro es de Medical Gamma. Entonces, son cosas que debemos traer. El doctor Corral no me dejará mentir que yo tengo mi maletita ahí en endoscopía y tengo otra más grande en el quirófano y siempre me vacila que dice que la parte de abajo es de anestesia y la chiquita es la de venta de los cosméticos. Entonces, pues hay que estar preparado para todo, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de abordaje con un fibroscopio rígido. Lo que utilizamos ahí es el laringoscopio, pero es para no lastimar la fibra del fibroscopio rígido. Porque como pueden ver, en cualquier momento nos llegan pacientes que tienen deformidades anatómicas y entonces yo no me voy a arriesgar para saber si sí se puede ventilar, si la hago o no la hago con una sedación, o si es mejor, o si a lo mejor me tolera o me espero a que se desature. Mejor desde un inicio, ya que lo valoré, tomo la decisión de realizar un abordaje adecuado. Y esta es la misma técnica, pero ya sin el laringoscopio, de manera retromolar. Saco la lengua con la gasa y entonces lo que realizo es la colocación de mi fibroscopio rígido, busco mi epiglotis y ya que identifiqué mi epiglotis, entro a través de las cuerdas bucales y una vez que identifiqué las cuerdas bucales, avanzo mi tubo endotraqueal y retiro mi fibroscopio rígido. Y en el caso del fibroscopio flexible, yo utilizo una técnica que ya tengo más de 10 años más o menos utilizándola. Siempre procuro no utilizo la cánula, sobre todo en los obesos, sí mi posición en mesa de playa. Y lo que
pido que alguien me saque la lengua porque son lenguas grandes, son gordas, y con estos 2 dedos fijo la mandíbula y lo que procuro es ir avanzando mi fibroscopio hasta que identifico la epiglotis y entonces puedo intubar a los pacientes. Este tipo de pacientes hay quien los intuba despiertos, yo generalmente hasta incluso índices de masa corporal por arriba de 70, siempre los intubo dormidos bajo relajación neuromuscular profunda. Eso sí, siempre los pacientes bien relajados, porque si un paciente no está bien relajado, bien dormido, no lo voy a poder intubar, no lo voy a poder ventilar. Entonces, aquí hay que identificar qué paciente sí puedo manejar y en qué lugar. Este paciente tenía un índice de masa corporal de 72 y se le iba a colocar un balón intragástrico. Entonces, yo no lo puedo manejar en el área endodiagnóstica. Es de mucho riesgo, no lo voy a poder ventilar. Tiene un SAO severo, ambiente saturado al 55%. Entonces, ese paciente sí o sí tiene que entrar a quirófano. No lo puedo meter en un hospitalito para que le pongan para ponerle un balón, ni lo voy a hacer bajo sedación. Entonces, también sería riesgoso de mi parte y de parte de un endoscopista el decir, ay no, sí, lo podemos meter en un gabinete de endoscopía. Obvio no. Se tiene que intubar para colocar el balón y se tiene que hacer en un quirófano. No se puede hacer de manera tal vez sí ambulatoria, pero en un quirófano monitorizado de una manera más amplia y con una máquina de anestesia, aquí sí, que me permita ventilarlo, porque se tienen que ventilar de una manera completamente diferente. Estos son los dispositivos supraglóticos o mascarillas laríngeas. Anteriormente, estas fueron las de primera generación que no tenían para vaciamiento gástrico. La diferencia con las de segunda generación son que tienen un canal gástrico que nos permite vaciar el estómago. Y esto cambió mucho la parte de la anestesiología, porque entonces nos permitía disminuir el riesgo de broncoaspiración en los pacientes. Y las de tercera generación, como estas, que incluso algunas ya tenían la posibilidad de tener la visión directa de la glotis para poder realizar intubaciones. Y estas, que son las que se utilizan para realizar una técnica de ferulización. Esta técnica de ferulización la utilizamos cuando los pacientes tienen aperturas bucales muy pequeñitas. Y esto nos permite, si yo tengo menos de 3 centímetros de apertura bucal, no lo voy a poder migrar un laringoscopio ni un videolaringoscopio, pero cabe un supraglótico y a través del supraglótico yo puedo intubar a ese paciente si es completamente necesario que yo lo intube. Entonces lo puedo hacer a través de este tipo de dispositivos e incluso si no tengo un fibroscopio. ¿Cómo colocamos los dispositivos supraglóticos? Ya los dispositivos supraglóticos ya también están dentro del ACLS. Es muy fácil y la curva de aprendizaje es muy corta. Con 2 o 3 colocaciones de un dispositivo supraglótico, yo siempre les recomiendo, y cuando estamos empezando, saca con una gasa la lengua y mete tu dispositivo supraglótico. Te lleva 10 segundos colocarlo y te va a permitir ventilar a un paciente. Lo importante no es que yo intube a un paciente, es que lo mantenga con un adecuado estado de oxigenación. Esto es lo que rescata vidas. Entonces, no se trata de que yo esté jugando 1, 2, 3 y este pase el R1, el R2 y que el paciente sature 60, sino que mantenga mi oxigenación por encima de 90. Esta es la técnica en la que se feruliza la vía aérea. Primero colocamos el dispositivo supraglótico. Metemos la lengua para que no quede mordida. Una vez colocado nuestro dispositivo supraglótico, si se nos desaturó un poquito, lo conecto, ventilo, respiro yo también y entonces ahora sí verifico. Si tengo fibroscopio, puedo verificar. Si no, me paso a realizar la intubación. Aquí lo vamos a verificar para ver cómo es que queda colocado
ese dispositivo supraglótico. Si se fijan, el doctor va avanzando, es uno de mis residentes, y queda perfectamente colocado sobre las cuerdas bucales. Entonces eso me va a permitir migrar perfectamente mi tubo endotraqueal, aunque no tuviera un fibroscopio. Y ya estando ahí, lo que voy a hacer es solamente bajar mi tubo. Aquí sí tiene que ser un tubo armado o un tubo más de calibre más pequeño para que permita el paso de, el tubo a través del supraglótico. ¿Le puedes dar un clic que me sirve? Ay, creo que se repitió. Sí, perdón. Bueno, ya que metimos el tubo, hay un palito, el palito morado que se veía ahí, lo metemos y sacamos el supraglótico. Y ya realizamos la intubación. Esa es una ferulización de una vía aérea a través de un supraglótico. Y otra de las alternativas para los pacientes obesos o para los pacientes que tienen EPOC es utilizar los CPAPs y los BPAPs. Incluso cuando el paciente ya lo ha utilizado, se le tiene que hacer una endoscopía, es muy padre estarlos utilizando para las endoscopías. Les colocas su CPAP o BPAP y lo puedes sedar e incluso sedar de manera profunda y el paciente no va a tener depresión. Este es un BPAP. Aquí lo importante en el caso de los BPAP es mantener una rampa de 14 centímetros de agua y después el binivel, que por eso se llama BPAP, porque la rampa se mantiene en sí. Nosotros colocamos el nivel de la rampa, de la presión que vamos a tener de aire, y el binivel es la segunda presión que vamos a mantener de aire, y tienen una pequeña válvula en esta parte en donde vamos a conectar nuestras puntas nasales para mantener conectado el oxígeno, no solamente mandarle aire, sino también mandarle oxígeno, y esto nos puede permitir realizar incluso la colocación de balones intragástricos y mantener ferulizada esa vía aérea. En el caso del CPAP, sí nos feruliza la vía aérea, pero no de manera tan efectiva. Sí nos puede servir, pero para índices menores de 40. Para mayores de 40 siempre es preferible un BPAP, porque no nos alcanza a ferulizar completamente la vía aérea. Este es de la marca Resmed. La verdad es que todos tienen muy buena función. La mayoría ya tienen autoset. ¿Qué es esto de autoset? Que solito, ya colocado con el paciente y estas canuditas nasales, nos permite dar la presión que el paciente necesita. Ya no necesitamos estar haciendo el cálculo que el paciente requiere. Y entonces podemos realizar este tipo de endoscopías, sobre todo en pacientes que estamos viendo que pueden tener algún factor de riesgo. Esta paciente nos había comentado que tenía ya le habían hecho una resección de un papiloma y aparte era obesa. Y aquí podemos ver que está con su CPAP, está circulando el 99 y en efecto todavía tenía ahí una parte de su papiloma. Entonces se le sedó con su CPAP, nunca se desaturó. Entonces son cierto tipo de herramientas que nosotros podemos utilizar y que a veces no consideramos. Y pues bueno, los riesgos que podemos llegar a tener siempre son en procedimientos que llegan a ser largos, cuando tenemos que pronar al paciente, los pacientes que tienen, como es este caso, en el caso de las EPRES, que no podemos tener acceso de manera importante y entonces tenemos que elegir si intubamos o no a nuestro paciente. Y esto, tal vez algunos de ustedes no la conozcan. ¿Le das un clic? Una previa. No, en el cuadrito. Esta es una mascarilla laringia
que se llama LMA Gastro, que no sé si ya la conocían. Ok, la verdad es que en pacientes que tengan, que sean muy obesos, que tengan SAOS, le cabe el endoscopio hasta para las CEPRES, o que incluso necesiten que tengan que estar pronados, se la pueden colocar. Ya hemos hecho CEPRES, hemos incluso sacado, vean el tamaño del paciente, y entra perfecto. Si le das un clic en el video en esta parte. Así es como se ve la entrada y salida del endoscopio con este tipo de mascarilla. Incluso a nosotros se nos ha ocurrido, porque sella perfectamente la vía aérea, y ya pudimos sacar objetos extraños, que también pudiera ser una opción para cuando hay pacientes consangrados, que aísle y que de repente no lo teníamos como considerado, colocarlo y que nos aísle la vía aérea. ¿El tubo de entrada del endoscopio tiene válvula? O sea, no fuga el aire. No fuga. Y pudimos meter incluso, como en este paciente, la respuesta. Y cabe el de la sepsis. Hay en tamaño 3, 4 y 5. La 5 le cabe el duodenoscopio. Y pues bueno, en el del medio, obviamente son situaciones a las que nos vamos a encontrar, se enfrentan ustedes cada día, ¿no? Al señor le dicen, tómate la pastilla. Y se la tomó, pero con todo y el plastiquito, ¿no? Este tipo de pacientes, ¿no? Para cambios de gastrostomía, las alteraciones en la vía aérea desnutrida, y todavía la familia quiere seguir teniendo a su nena de 23 años, ¿no? Entonces son situaciones en donde de repente dice uno, ¿qué hacemos? Y aquí una parte muy importante que sí quiero resaltar es el personal de enfermería. Para nosotros es básico. Yo no sé si ustedes sepan, pero todo nuestro personal de endoscopía, de endodiagnóstica, tiene un curso de vía aérea básica y avanzada, que una servidora me permití darles. Y la verdad es una maravilla, porque ella sabe que se está bajando. Entonces ya voltea y lo tienen los camilleros y lo tienen todas las señoritas de enfermería. Entonces yo ya le digo, doctora, la mascarilla, y ya sabe ella que ya sabe Ili o ya sabe Miriam que le tienen que poner la mascarillita chiquita, o ya saben, tráete de todos modos la gel, o tráete no sé qué, y ya ellas solitas empiezan a hiperextender la mandíbula, empiezan a hacer lo que tienen que hacer para recuperar al paciente. Hay veces que uno como anestesiólogo, ha habido anestesiólogos que andan papando moscas, y ellas son las que recuperan a los pacientes. Ha habido casos en donde incluso en el área de recuperación, de repente el camillero, oye doctora, es que se está desaturando, pero ya le subí el oxígeno, ¿eh? Voy, ¿no? Entonces, es muy importante que todo el equipo se encuentre integrado, ¿no? Este es un caso de una esteroscopía que hemos estado trabajando, un protocolo que estamos trabajando con el doctor Zárate, en donde no estamos utilizando opioides. Eso nos permite disminuir la cantidad de medicamento que utilizamos, y que el paciente se vaya con mayor confort a casa. Estos son los medicamentos que utilizamos. Ya tengo algunas publicaciones de manejo de anestesia libre de opioides en pacientes obesos, y se me ocurrió empezarlos a hacerlos en estos procedimientos largos, y la verdad es que a los pacientes les ha ido bien, y entonces pues por ahí ya también lo estamos contando. Esta parte pues no creo que les interese como tanto, que es como los tipos de fármacos que nosotros utilizamos para sedaciones conscientes. Y esta parte, a mí este artículo me gustó mucho porque habla justamente de la integración cerebral. Este artículo nos habla de que cuando un equipo médico trabaja junto, existe una conexión interneuronal entre las personas que trabajan juntas.
Y está súper interesante porque este flujo de energía altamente positiva hace que las mismas áreas cerebrales del equipo trabajen al unísono y entonces todos trabajan en la misma, enfocados en el mismo objetivo. Entonces siempre hay que procurar trabajar en la misma función. Si nosotros trabajamos siempre en pro del paciente, platicando a la enfermera, al anestesiólogo, qué estamos haciendo, todos vamos a aprender y a todos nos va a servir. Tanto el anestesiólogo, el camillero, la enfermera, el endoscopista, el cirujano, todos aprenden. Si se han fijado, incluso hasta las personas de intendencia, de repente llegan y se quedan como asomaditos, ¿no? O incluso hasta nuestro personal administrativo. Entonces, hay que enseñar, hay que aprender nosotros a compartir nuestro conocimiento, porque nunca sabemos cuándo nos va a ser de utilidad. Y pues bueno, siempre cuidar que el área de recuperación exista en los gabinetes a donde vayamos para que el paciente se vaya bien a casa, ¿no? Eso es lo ideal, que se vaya en las mejores condiciones independientemente de sus características físicas. Evitar todo este tipo de complicaciones y riesgos, porque muchos se generan por alteraciones en el entorno, áreas no preparadas e incluso accesos difíciles, no solamente por condiciones del paciente, sino también por condiciones de las áreas o de personal no calificado. Y esto es lo que les mencionaba, esta parte de enseñanza que se le llama actualmente aprendizaje acelerado. Y es donde nosotros nos comprometemos también con el personal de enfermería, internos, con todas las gentes que interactúan con el paciente, a trabajar en un marco de libertad y armonía, con una conversación dirigida y procurando transmitir nuestro conocimiento, porque esto nos permite crecer. ¿Y qué les puedo concluir? Que el manejo integral de nuestros pacientes en el área endoscópica requiere conocimiento de la patología del paciente, comunicación e identificación de sus necesidades, interés y compromiso de todo el equipo médico, de enfermería, de anestesia, administrativo y la ponderación del objetivo común que para nosotros es el bienestar de nuestro paciente. Muchas gracias.